días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista frita de libros y ahora les traigo la reseña del tercer bloque final de este último año 2024. Bueno, como les decía hace algunos mesecitos, este sería el último bloque porque a partir de octubre va a ser como que lecturas temáticas. Así que, y como estoy en proceso de escritura, voy a escoger libros de terror ecuatoriano, digámoslo así, del folclore ecuatoriano. Es que nuestro folclore, nuestras leyendas, no son historias bonitas de princesas que cumplen sus deseos y que consiguen un príncipe. No, nuestras leyendas son, digamos que, muy a los cuentos de hadas originales, pero sin un final feliz, bonito, ¿ya? Digámoslo así. Entonces ya les iré presentando los libros que vamos a leer en el mes, bueno, intentar leer en el mes de octubre. Ya, pero primero voy a hablar de estos libros que terminé leyendo en estos 2 meses de bloques. Es impresionante, 2 meses de bloque. Nunca me había pasado, estoy feliz. Pero comencemos con el último libro que leí, que fue justamente el cómic de Lucky Luke, que es El Arca de Rantanplan. Esta es de la reedición que salió más o menos en los 80s y bueno, este es el número 9. Mi papá lo compró recientemente porque mi hermano se enamoró de los Daltons, de una serie de animación francesa que era una serie de los Daltons, que son los villanos de Lucky Luke. Y mi papá le compró el cómic para como que estimularle un poco a que lea un poco más de esto. Y me encantó a mí también. ¿Por qué me encantó? Porque este libro fue editado, la primera edición de este cómic salió en 1987. ¿Ya? Entonces, pues pueden explicar cómo en el año del Señor de 1987 aparecen temas como el distanciamiento social, que dice justamente aquí, y sobre los veganos extremos. Básicamente, este cómic es como que una especie de crítica tanto para los dos lados, para los que comemos carne en exceso y para los que son veganos extremos. Así que es una comedia muy actual. Y no sé cómo vieron el futuro básicamente los autores, que en este caso son Agde y Jules, aunque está todo basado en Morris, que es el autor original. Pero aún así, es bastante divertido porque yo nunca había leído los cómics de Lucky Luke antes. Yo recuerdo haber visto las películas que pasaban en Cartoon Network, que me encantaban y que eran solo 2. Pero bueno, la cuestión es que resulta que aquí Lucky Luke nos muestra siempre, como al parecer en estos cómics, nos muestra estas tiras de contexto histórico de cómo es que se trataba en este caso el viejo oeste a los animales y cómo es que cierta persona un día dijo no, esto no está bien, se cansó y creó su asociación de protección animal, que obviamente sería, digamos, como una tontería al inicio, pero que obviamente ganaría adeptos y que luego se fundiría a todas las personas, porque actualmente sabemos que es una atrocidad maltratar a un ser indefenso, cualquier animal, sea doméstico o salvaje, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces vemos cómo surge el vegetarianismo, surge el veganismo y bueno, todos. Claro que el cómic lo lleva al extremo, lo lleva a los límites del extremismo en el que ya se empieza, digamos, a imponer a la fuerza la idealización de lo que debería ser un estado, digamos, completamente vegetariano. Si vemos las complicaciones tanto para un lado como para el otro. Porque, bueno, la gente a veces también depende de la venta de ganado, de los productos que producen los animales, y sin ese sustento la familia no come. Si es sencillo, es que hay que ver un equilibrio, tiene que haber un equilibrio en todo. Así que obviamente este cómic como que nos da esa lección en solamente como 46 páginas de diversión completa. Así que súper recomendado, a mí me encantó muchísimo, así que si es que tienen la oportunidad de leer Lucky Luke, pues háganlo. Es un clásico de los clásicos. Ahora, pasando por el siguiente libro, que es una novela.
Yo en Instagram les había comentado que me tocaba leer este libro que se llama Manuel Pérez, el detective de Condora, bueno, comisario de Condora en realidad, y que yo sospechaba de que me faltaban páginas, ¿ya? Porque obviamente no me había dado cuenta y al parecer páginas se cayeron en algún momento de la vida, porque este libro ha estado en la estantería desde hace millón de años y yo lo estoy leyendo recién hoy, entonces no sé en qué momento se perdieron las hojas o si ya se perdieron mucho antes de que este libro estuviera en contacto conmigo siquiera, ¿sí? O sea, ya. Bueno, entonces la cuestión es que este libro es un libro que indigna bastante, les voy a ser sincera, indigna bastante, o sea, yo empecé a odiar al protagonista de lo tan bien escrito que está, por cierto, pero yo odié al protagonista porque desde el inicio el protagonista es claro con nosotros, nos dice que él llegó al poder de comisario con métodos no tan honestos como en toda Latinoamérica, me parece que es lo mismo, y que cuando ya estando en el poder va a hacer todo lo que está en su poder para beneficiarse de todos y todo lo que pueda coger, como en todo lado de Latinoamérica. Así que indigna en el sentido de que no solamente estamos leyendo el ascenso de un villano, sino que nos indignamos porque nos sentimos impotentes al ver todas las injusticias que este señor está cometiendo y no podemos hacer nada al respecto. Primero porque él es la autoridad. En el libro es el comisario, es la máxima autoridad de un pueblo. Segundo, está usando ese poder para ganarse un beneficio tanto económico como político. Y tercero, está cometiendo actos totalmente abusivos de atrocidades de índoles muy atroces con respecto a las mujeres. Es horrible, ya. Tomando en cuenta que el libro está escrito a dos tiempos, los capítulos que tienen este tipo de letra tipo Times New Roman o Arial, no sé, el normal, digamos, tipografía normal, son contados en la visión del protagonista en el pasado, o sea, el momento en que él estaba en el poder, ¿sí? Mientras que en los capítulos que vemos que la letra es letra manuscrita o letra, digamos, cursiva, vemos reflexiones del protagonista en un futuro no tan distante, ¿ya? Que luego vamos a unir estas dos corrientes de tiempo, pero vemos cómo él, digamos, en los capítulos de cursiva, él digamos, defiende sus acciones por el esfuerzo enorme, monumental que hizo para llegar a ese puesto y tratar de conservarlo en la retorcida idea de lo que debe hacer la gente justamente en estos puestos de poder. Pero cuando estamos en los capítulos del pasado, igual contados por el mismo protagonista, bueno, más bien dicho, de una visión un poco más, digamos, omnisciente, vemos cómo el protagonista simplemente hace lo que se le da la gana. Más que nada porque el secretario, que era partidario del comisario anterior, teme por su empleo y básicamente entrega a su esposa a disposición del nuevo comisario únicamente para conservar su puesto. Y es indignante ver cómo la pobre mujer tuvo que soportar abusos por parte de su esposo y por parte de este hombre al que es obligada a entregarse nomás para cumplirle un capricho del malagradecido del marido. Así que eso, como digo, es un libro muy indignante, bastante bueno en el caso de que nos hace reflexionar mucho de lo que está pasando, tanto en el pasado como en el presente de la política, en este caso de Ecuador, no me imagino en otros sitios de Latinoamérica. Pero me da un asco porque a la final la política no ha cambiado en 40, 50 años, ya más o menos. Se supone que esto debe estar ambientado más o menos en los 50, tal vez en los inicios de los 70, en ese rango de esas épocas. Así que es bastante frustrante. No digo que es malo el libro, eso es bueno, pero te indigna bastante. Y porque justamente me indignó bastante, yo no pude disfrutar mucho, aunque agradezco la reflexión, agradezco el tema que se tocó y agradezco lo bien escrito de los personajes, pero
al indignarme por los temas que estaba tocando y cómo lo estaba tocando, no pude ponerle más de 3 estrellas. Pero si ya lo analizo más críticamente y si lo analizo un poco más, digamos, más de visión sociopolítica de la época, pues este libro es de unas 5 estrellas. Así de sencillo. Entonces, eso, con esta novela. Pero bueno, continuando con las lecturas, finalmente digamos que abrí un libro que lo compré aproximadamente a inicios de la pandemia del 2020, o sea que he estado en el librero ya por 4, casi 5 años y recién lo he abierto y recién logré disfrutarlo, que es esta antología de cuentos y ciencia ficción que se llama El tercer mundo después del sol. Como lo dije en el video de las próximas lecturas, yo lo compré específicamente porque en esa época estaba escribiendo un cuento de ciencia ficción. Ya había publicado el cuento en Perseidas, que es lo eterno, pero siempre quise saber más o menos en qué onda iba la literatura latinoamericana de ciencia ficción. Y ahora entiendo que. Entonces no voy a explayarme mucho en este libro porque quiero ahondar más en un artículo que estoy escribiendo justamente como reseña de este libro. Pero lo que les puedo decir es que la ciencia ficción latinoamericana es totalmente diferente a la ciencia ficción que todo el mundo conoce como Star Wars, Doctor Who, Star Trek, Ray Bradbury, Philip K. Dick, George Orwell y todas las eminencias, los abuelos, las abuelas, la abuela Mary Shelley, la maestra Mary Shelley, de ciencia ficción de anglosajona, europea, del norte global. Porque nuestra región es rica bastante en diferentes culturas, diferentes ambientes, diferentes ecosistemas y justamente los autores que están aquí reflejan esta diversidad, reflejan todo ese pasado de colonialismo, obviamente, porque Latinoamérica no es Latinoamérica sin el bendito colonialismo, gracias España, pero bueno, la cuestión es que la ciencia ficción que nos presentan estos cuentos no se basan únicamente en la tecnología. Es más, creo que la tecnología vendría a ser bastante secundario, bastante de segundo plano. Lo que nos hablan estos cuentos es como la persona intenta mantener estas relaciones íntimas de persona a persona, aún con la presencia de robots gigantes o de inteligencias artificiales. Incluso uno de los cuentos es el protagonista, es una inteligencia artificial, básicamente. Así que yo creo que si es que tienen la oportunidad, pueden leerlo. Son 14 cuentos maravillosos y obviamente 6 en mi caso fueron mis favoritos, pero todos son muy buenos, así que no voy a hablar mucho más de este libro porque como les digo pienso escribir un artículo al respecto, pero es lo que les puedo decir un poquito y si es que tienen la oportunidad, léanlo, que les va a abrir la mente. En especial porque es como que se conecta más rápido porque justamente tienen ese sabor latino que nos caracteriza a nosotros. Ahora, como les digo, estaba en periodo de vacaciones y tuve chance de leer varios libros muy pronto. Y uno de esos libros fue este libro de poemas del autor Juan Carlos Espinosa Endara. Este libro parece que es póstumo porque, como les decía en el video de próximas lecturas, aquí está la fecha de defunción y de nacimiento. Pero lo que debo decir de este pequeño poemario, primero que no conocía al autor, porque como les digo, yo no soy muy afín a la poesía y con lo que ustedes saben, la decepción que tuve al leer las mejores obras de Neruda, bueno, digámosle que le di una oportunidad, pero ahí creo que me di cuenta que es el enfoque que le dan a la poesía. Bueno, ahí veo que en TikTok generalmente recomiendan que la poesía sea leída en voz alta para que veas la musicalidad del ritmo de los versos, de todo esto. Pero obviamente cuando lees en público no puedes declamar en el bus, ¿ya? Entonces trates de ponerte esa oralidad en tu mente y tratar de disfrutar el poema, ¿ya? Como yo lo leí aquí sola, me puse música de fondo y creo que eso hizo el clic. Más que nada porque estos poemas hablan más bien de una nostalgia de la tierra natal, de lo que es de aquí, lo autóctono, los indígenas, como digamos, como que evoca un poco lo del mestizaje y todo eso, aunque es sutil, ¿no? Pero habla más bien de lo que es la tierra que le vio nacer, ¿ya? Así que
bien por el señor Juan Carlos, es como que me conecté un poco más porque hablaba de las montañas y de todo lo que es, digamos, la serranía del Ecuador. Por lo que tengo entendido, este señor nació en la Tacunga, así que él como que pone en contexto la naturaleza de su tierra. Así que no sé si es que tenga más libros, porque tiene pinta de ser autopublicado o de que lo publicaron sus parientes para hacer como que este homenaje póstumo. Así que, bueno, eso, claro, lo digo porque tiene ciertas, digamos, erratas de edición, como el uso de guiones de viñeta para el contenido y bueno, eso. Ahora, continuando ya para terminar, nos faltan 2 libros que les voy a hablar. Es justamente el penúltimo, es El viejo y el mar, que es del autor Ernest Hemingway. Y bueno, yo había leído este libro hace mucho tiempo. Es uno de esos libros que te mandan a leer en el colegio. A mí no me lo mandaron a leer, se lo mandaron a mi hermano. Pero mi hermano, como siempre, como ya he dicho en varios videos, nunca lo leyó. Así que lo terminé leyendo yo. Yo no sé cómo pasó mi hermano literatura en el colegio, pero bueno. La cuestión es que el viejo y el mar da para millón de interpretaciones, ¿no? Las bajas lenguas dicen que, muchos dicen que se trata de como que el mensaje es de la vejez y cómo uno puede ser exitoso, bla, 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 los éxitos, no sé qué, no sé cuánto, de que muchas otras cosas, pero Hemingway solamente quería escribir de un viejo y el mar, nada más, o sea, que no tiene segunda intención, ¿ya? Pero independientemente de lo que habría querido Hemingway, o que lo que no quería, o simplemente lo que se le dio la gana de escribir, el viejo y el mar es como que una especie de lección de vida, ¿no? De cómo, digamos, los humanos nos portamos a veces como de indomables, como el mismo mar, ¿ya? Básicamente tenemos al protagonista, que es el viejo, que se llama Santiago. Y Santiago es ya, digamos, como que está para jubilarse de su profesión de pescador. El problema es que ha tenido una racha de mala suerte y si tienes mala suerte obviamente no te va bien. Así que él se lanza a pescar más lejos de lo que sus compañeros lo harían para tratar de hacerse de un botín, ¿ya? Y el libro trata básicamente de lo que sufre, bueno, sufre entre comillas, de lo que hace Santiago para poder pescar uno grande y regresar, ¿ya? Básicamente. Entonces, esa es básicamente la historia, no es digamos, la gran cosa. Pero como digo, tiene varias interpretaciones y yo he sacado como varias, pero básicamente es lo de no rendirse, ¿ya? Santiago ha tenido como varios meses de no pescar nada que le traiga, digamos, valor económico que sustente su modo de vida o la pobre modo de vida que tiene. Pero aún así, él sigue intentando, no se rinde. Y aún así, cuando ya pesca uno grande, tranquilamente pudo haber, digamos, viendo el imposible de tratar de pescarlo, sacarlo, matarlo y regresarlo. Pudo haberse rendido, pero aún así continuó días tratando de que el del pez se canse y pueda él finalmente capturarlo. Y obviamente también vemos que a pesar de que ya lo logras, siempre hay algo que te da como que el golpe de humildad y te regresa a la tierra. En este caso el mismo mar como que reclama el botín también como una especie de cuota por haber pescado un pez grande, ¿ya? Digamos que los otros animales también quieren parte del botín. Y eso se muestra en la novela. Obviamente la novela no tiene un final feliz, tiene un final tristísimo, pero digamos que para lo que está destinado la novela es un final perfecto, porque si es que hubiera sido un final feliz hasta salía como que descuadrado todo. Entonces es una novela corta que no es, digamos, la gran cosa, no hay monstruos marinos, no hay tormentas grandes, no es que viene un submarino, no, simplemente es un viejo en el mar pescando. Eso es todo. Así que yo igual recomiendo esta obra, es un clásico y obviamente no sé si es que en los colegios les
hacen leer todavía este tipo de libros, pero sí es bueno que lo lean por lo menos una vez en la vida, ¿ya? Y por último, tenemos la antología de Los que se van, que recopila cuentos de 3 autores ecuatorianos de mediados, ya casi de hace 100 años, más o menos, de mediados de los 20, inicios de los 30, de la costa ecuatoriana. Y los autores son Gallegos Lara, que es el autor de Las cruces sobre el agua, Gil Gilbert y Aguilera Malta, ¿ya? Entonces, estos 3 autores, según la introducción que presenta el mismo libro, nos traen, digamos, obras que Joaquín Gallegos Lara recopiló él mismo, pidió a los autores que por favor les permitieran escoger de todas sus obras los cuentos que irían idóneamente con sus cuentos para esta antología, y obviamente los otros 2 autores aceptaron. Así que no están en orden, están saltados. Primero es Joaquín Gallegos Lara, luego Gil Gilbert, luego Malta, o a veces luego Gil Gilbert y luego Malta. O sea, no es que tiene una sección solo de Joaquín Gallegos Lara, luego de Gil Gilbert, no, es todo entremezclado. Y creo que aquí Joaquín Gallegos Lara hizo como que una especie de, digamos, de cuestión editorial o cuestión de edición bastante buena, porque nos pone de lo más sencillo a lo más impresionante. Todos los cuentos marcan, digamos, la vida del montubio o del campesino costeño en la costa de los alrededores de los ríos, del Guayas, de la provincia de Los Ríos, de Manabí y de todos estos sectores, con respecto a lo que ellos creían que era, digamos, el amor, lo que es la pasión, lo que es vivir. Básicamente tenemos cuentos de fantasía, tenemos cuentos, digamos, pasionales, tenemos cuentos reflexivos, tenemos muchos cuentos realistas, porque eventualmente el realismo en Ecuador nunca digamos que nunca se va a ir, siempre estuvo y siempre estará. Pero nos habla más o menos de todo esto, en el contexto de que en esa época, al parecer, las tierras del campo de los montubios era como una especie de tierra sin ley, en la que imperaba el machete y que impera la violencia en todos los grados, ¿no? La violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los niños, y cómo, digamos, las supersticiones, no necesariamente las supersticiones religiosas, sino las supersticiones de vivir en el monte, de las criaturas que habitan, hacen que se complemente como una cosmología un poco más compleja, que lleva a preguntarte si es que estas personas de verdad pertenecen al plano terrenal y no son criaturas de otro mundo. Entonces es bastante interesante, son algunos cuentos bastante buenos, otros como que bastante más duros y perturbantes, y bueno, de todos obviamente estos de aquí son mis favoritos, y hay de todos los tamaños y para todos los gustos, así que yo creería y me pregunto por qué no vi esta antología de cuentos en el colegio. Generalmente, o al menos cuando yo era estudiante, en el colegio, en primero de bachillerato, que ahora antes era cuarto curso, en el primero de bachillerato te daban literatura española, al menos así me lo dieron a mí, literatura universal el siguiente año, y luego literatura ecuatoriana. Yo no recuerdo haber visto esto en literatura ecuatoriana. Ni siquiera recuerdo que lo hayan mencionado. Con las justas creo que recuerdo a Joaquín Gallegos Lara, y eso por Las cruces sobre el agua, que ni siquiera nos obligaron a leer. Así que yo me pregunto, ¿qué hacía mi profesor de literatura? Ustedes saben que en mis videos siempre me quejo de mi profesor de literatura, a pesar de que tuve una profesora muy buena. El otro profesor de literatura era malísimo. No era muy bueno brindando, digamos, el interés de estudiar, o sea, de que te interesen los libros, y tampoco te explicaba mucho el contexto de lo que estabas leyendo, no solo te lo mandaba a leer y te medía resúmenes. Entonces, pero bueno, la cuestión es que ¿por qué no me mandaron a leer esto en el colegio? No tengo ni idea, pero me hubiera gustado que lo hicieran, porque hubiera sido como un complemento bastante, digamos, amplio a lo que es la idiosincrasia y la identidad de nuestro propio pueblo. Aunque yo soy de la sierra, soy ecuatoriana, digamos que, y conozco ciertos lugares, he estado en el monte como bióloga, he estado en el monte de algunos de estos lugares,
como que entiendo un poco más o menos el misticismo que llevan estas obras, pero leerlos ya me conecta bastante más con las personas. Entonces, bueno, esos son todos los libros que leímos en este último bloque. Próximamente les traeré las nuevas lecturas que vamos a estar hablando en el mes de octubre y ya es todo lo que tengo que decir. Ya nos estaremos viendo en otros videos.